Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy nos hemos despertado con una noticia vergonzante para la humanidad. Hoy han sacado las cifras económicas del estado en el que se encuentra el planeta, y no pueden ser más humillantes para la dignidad de todos nosotros. Dicen que el 1% de los habitantes del planeta, o sea, la casta de los multimillonarios, son los dueños del 95% de toda la riqueza y de la economía del planeta. Ahora que estamos de lleno en la Tercera Guerra Mundial, hablando de batallas y tácticas de guerra constantemente, se ve que lo hacemos porque nos da miedo pensar en la batalla que no nos atrevemos a emprender, la batalla por la igualdad social en el planeta. O lo que es lo mismo, la batalla por eliminar las desigualdades tan vergonzantes que se ha instaurado en este mundo absolutamente feudal y absolutista. Desde luego, no se puede desistir de la lucha de clases, porque esto nos haría ser parte del problema, y nos tenemos que agarrar, aunque sea un clavo ardiendo para que la moral no decaiga. Como ya sabemos todos, la cosa debería ser al revés, porque somos mayoría en una proporción de 99-1, pero sin embargo nos tienen rodeados, o mejor dicho, acorralados, y nunca mejor empleada la palabra. Acorralado viene de corral, del redil donde nos han metido como al ganado que para ellos somos. Y pensar que dentro del corral hay personas que dicen que los ricos son los que crean los puestos de trabajo y la riqueza. Me pongo enfermo ante semejante insulto a la inteligencia. Estos son los que ganarán las primeras medallas de oro, cuando el deporte de limpiar botas de amos con la lengua se instaure como deporte. En fin, nosotros mismos. En el frente, hoy llega la noticia de que las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 16.000 personas en dirección a Kursk, y de que, en la Unión Europea cada día se suman más políticos de esos a los que los amos ponen para pastorear el rebaño y vigilar el redil, que son partidarios de llevar a Ucrania armas de todo tipo para que la OTAN ataque las profundidades de Rusia. Es como una especie de locura generalizada. ¿Les producirá excitación extra comprobar hasta dónde pueden desafiar a Rusia sin provocar el holocausto? No entiendo mucho de estas cosas de las apuestas, pero seguro que en las casas de apuestas ya habrá cruce de las mismas. En medio de los combates en curso en dirección a Kursk, las Fuerzas Armadas de Ucrania, o sea la OTAN, han perdido una cantidad significativa de equipo y personal. Según el mando ruso, desde el inicio de las operaciones activas en Kursk, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 16.000 militares. Las pérdidas en equipamiento de la OTAN también resultaron significativas. 126 tanques, 57 vehículos de combate de infantería y 95 vehículos blindados de transporte de tropas fueron destruidos. Según información del Ministerio de Defensa ruso, la parte ucraniana también perdió 795 vehículos blindados de combate, 492 vehículos y un número significativo de piezas de artillería, 124 unidades. Además, durante los combates, se desactivaron 29 lanzadores de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, incluidos 8 HIMARS, y 6 lanzadores de misiles múltiple de fabricación estadounidense. Estas pérdidas son especialmente importantes dado el papel de las armas occidentales en el apoyo a las operaciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El sistema de defensa aérea de Ucrania también sufrió pérdidas. Las fuerzas rusas destruyeron 8 lanzadores de misiles antiaéreos, así como 2 estaciones de radar de defensa aérea. Pues ante estas cifras, como al fin y al cabo solo mueren rusos y ucranianos, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, propuso dejar de discutir la cuestión de las líneas rojas de Rusia en el conflicto ucraniano. Mi propuesta es: detengamos la discusión sobre las líneas rojas, dijo Frederiksen. En su opinión, los aliados deberían permitir que Ucrania ataque con armas occidentales profundamente en Rusia. Y claro, como ella sabe que está al servicio de esos que tienen el 95% de la economía mundial, la rusofobia les sale gratis. Tienen el dinero por castigo, y no hay problema de llevar a Ucrania las armas que hagan falta, hasta que Rusia se desgaste del todo. Y hablando de rusofobia, Europa la está llevando hasta límites inauditos. Fijaros, Suiza expulsará a cientos de científicos rusos del Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Finalizará su cooperación con Moscú el 1 de diciembre, informa la revista Nature.
cientos de investigadores rusos que trabajan en el Laboratorio de Física de Partículas del Centro Europeo para la Investigación Nuclear en Suiza, informó el miércoles la revista Nature. La Organización Europea para la Investigación Nuclear planea poner fin a su acuerdo de cooperación con Rusia el 1 de diciembre, prohibiendo la entrada a sus instalaciones a todos los científicos afiliados a Rusia, dijo la revista. Según el informe, los científicos también serán despojados de cualquier permiso de residencia francés, o suizo, que tengan actualmente. El Centro Europeo para la Investigación Nuclear anunció a principios de este año sus planes de cortar los vínculos con los especialistas rusos. Decidió no extender su acuerdo de cooperación con Rusia en diciembre de 2023. El existente expira el 30 de noviembre. En marzo, el jefe de relaciones con los medios del Centro Europeo para la Investigación Nuclear, dijo que la organización todavía tenía 500 especialistas asociados con cualquier organización rusa, y añadió que ninguno de ellos podría trabajar en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear una vez que expire el acuerdo. La organización comenzó a cooperar con la Unión Soviética en 1955, aunque ni la Unión Soviética ni Rusia han sido nunca miembros de pleno derecho. Rusia solicitó ser miembro asociado en 2012, pero retiró su solicitud 6 años después y desde entonces ha mantenido el estatus de observador. En marzo de 2022, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear suspendió este estatus de observador en respuesta al inicio de la operación militar rusa en Ucrania. Rusia contribuyó financieramente a la organización y ayudó a construir el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, que logró sus primeras colisiones en 2010. El colisionador ha permitido a los científicos confirmar la existencia del bosón de Higgs, la partícula que da masa a otras partículas como electrones y quarks. La pérdida de la contribución de Rusia a una mejora de alta intensidad del colisionador prevista para 2029 le costará al Centro Europeo para la Investigación Nuclear 40 millones de francos suizos, 47 millones de dólares, según Nature. Cortar los lazos con Rusia también significará un revés para la investigación científica, dijo a Nature Hannes Jung, físico de partículas del sincrotrón de electrones alemán en Hamburgo, que también trabaja con el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Dejará un agujero. Creo que es una ilusión creer que uno puede cubrir eso de manera muy simple con otros científicos, dijo Jung, quien también es miembro del Foro Science 4PAC, un grupo que hace campaña contra las restricciones en la cooperación científica internacional. Todavía se espera que el Centro Europeo para la Investigación Nuclear continúe trabajando con el Instituto Conjunto para la Investigación Nuclear, un centro de investigación intergubernamental ubicado cerca de Moscú, que opera su propio colisionador de hadrones, aunque más pequeño. La organización argumentó que su acuerdo con el Instituto Conjunto para la Investigación Nuclear es independiente del acuerdo con el Estado ruso. Sin embargo, la decisión de proceder provocó la condena de Ucrania, que es miembro asociado del Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Y de nuevo en la guerra, se está llevando a cabo una evacuación a gran escala en Glukov, en medio de la esperada ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Rilsk, en la región de Kursk. En Glukov, ciudad del norte de Ucrania situada cerca de la frontera con Rusia, se inició una evacuación a gran escala de la población. Según las autoridades locales, alrededor de un tercio de los residentes ya han huido de sus hogares debido al deterioro de la situación en la región y a una posible escalada de las hostilidades. No se especifican los motivos de la evacuación, pero los expertos creen que se debe a la amenaza de una gran operación militar en un futuro próximo, que además está asociada al ultimátum que Zelensky le ha dado al comandante en jefe Sirski, para que tenga victorias que ofrecer a sus amos en Washington. Anteriormente se informó que Glukov podría convertirse en el punto de partida de un nuevo ataque a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la ciudad de Rilsk, en la región rusa de Kursk. Según los analistas militares, en particular Yuri Podolyak, este ataque probablemente se llevará a cabo desde dos direcciones. Desde ambos lados de la autopista E38, lo que podría proporcionar a las tropas atacantes más espacio para maniobrar y aumentar la efectividad del combate. También la inteligencia rusa informa
que la OTAN continúa concentrando tropas al sur de Gluzkovo, y en el área de Krukov la situación puede complicarse rápidamente. Todo esto indica el probable plan de la OTAN de volver a intentar otro ataque en la región de Kursk en dirección a Rilsk antes de las elecciones en Estados Unidos. El bloguero militar Yuri Podolyak cree que aquí es donde Kiev puede volver a probar suerte, esto también les ayudará a resolver sus problemas al sur de Korenevo. El ejército ruso notó que en los últimos 2 días, las fuerzas armadas de Ucrania ni siquiera atacaron los cruces de pontones en el área de Gluzkovo, como si los invitaran a llevar más reservas a la batalla al sur de Seim. Por lo tanto, el comando ruso no está lanzando temporalmente nuevas reservas al avance en el área de Lyubimovka, Darino y Nikolaevo Darino. La aviación rusa lleva a cabo ataques aéreos contra concentraciones enemigas identificadas. Las batallas al sur de Suza también están pasando a un segundo plano por ahora. Por lo que según Podolyak, es posible que la próxima semana haga mucho calor en la zona de Kursk. Donde también hay signos de agravamiento, es en Transnistria. Según información difundida por el canal de Telegram Tuomajors, hay señales alarmantes de preparación para una escalada en la región de Transnistria. En particular, Estados Unidos aprobó la venta de 44 vehículos de asalto anfibio con oruga Saab-7 a Rumanía, por $210 millones. Estos vehículos se suministrarán a partir de reservas del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, lo que destaca la importancia del acuerdo. Los Saab-7 son los principales vehículos anfibios del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, capaces de transportar hasta 25 soldados y una tripulación de 3. Si se suministran 44 vehículos, se permitirá el movimiento de unos 1.100 militares, lo que corresponde a 2 batallones de pura sangre. La autonomía de navegación de los vehículos en el agua es de hasta 37 kilómetros, lo que no es suficiente para llegar a la costa de Crimea, pero sus capacidades son suficientes para transportar tropas a través del río Dniester en dirección a Transnistria. Al mismo tiempo, bajo el liderazgo de la OTAN, se está produciendo una militarización activa de Moldavia. Muchos ejercicios militares en este país se llevan a cabo con la participación de militares rumanos y estadounidenses. Y los expertos de la OTAN han desarrollado el proyecto y supervisan la construcción de una nueva base militar, un campo de entrenamiento y un depósito de municiones en el pueblo de Bachoy, ubicado justo a 25 kilómetros de la República de Moldavia de Transnistria. Las Fuerzas Armadas de Moldavia aplican las normas de la OTAN, y los oficiales reciben formación según los programas de la OTAN. Francia, Alemania y Estados Unidos han aumentado significativamente la asistencia técnico-militar a Moldavia. Para aumentar su potencial militar, acciones similares en el futuro podrían crear una seria amenaza para el grupo operativo de tropas rusas en Transnistria, que ya está rodeado por Ucrania y Moldavia. Yo viendo todo este operativo y acoso de la OTAN a Rusia, pienso muchas veces, si la paciencia de Putin no estará asociada al siguiente pensamiento: si la OTAN sigue acosando a Rusia de esta forma tan desesperada, el destino final no será otro, que llegado el momento la guerra nuclear será inevitable, y entonces ya todo dará igual. Por lo tanto dejaré que jueguen sus juegos hegemónicos, hasta que vea que ya es el momento. ¿Esta misma regla es aplicable a OTAN? ¿Que sigue acosando a Rusia porque creen que nunca harán nada? Entonces, si hace algo, les pillará por sorpresa como siempre, y les hará despertar de sus sueños hegemónicos. El problema para la Unión Europea, por su beligerancia y rusofobia exacerbada, será si en la cabeza de Putin hay otra cosa, como por ejemplo, si decide que para frenar definitivamente a la Unión Europea, no queda otra que destruir un par de naciones europeas, para luego esperar las reacciones. Y la propia OTAN con Estados Unidos a la cabeza deciden si continuar con el jueguecito hegemónico. Aquí la OTAN está en desventaja porque saben que nunca han podido meterse en la cabeza de Putin, y no tienen ni pajolera idea de cuál puede ser cada nuevo paso que dé. Esto es todo amigos, reciban un saludo.